Vamos a buscar Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 9. Dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Hasta el versículo 9. Cuando nosotros vemos la Biblia describe a Satanás como un espíritu que miente y engaña. Por ejemplo, Jesús le llamó el padre de mentira en San Juan 8. También en diferentes cartas del apóstol Pablo dice que Satanás siempre está maquinando cómo engañar a los hombres. Y en el libro de Apocalipsis también describe que es un espíritu que engaña a todo el mundo. Pero ¿de qué manera Satanás nos engaña muchas veces? Ah, no es que necesite muchos métodos diferentes, solo unos pocos métodos muy efectivos. Es lo que Satanás utiliza. Por ejemplo, mayormente al ser humano le hace apartar su vista de la palabra de Dios. Le hace verse a sí mismo o le hace ver las situaciones que tiene alrededor. Entonces, de esa manera, ya la mayoría de las personas empieza a dudar, empieza a desanimarse. Entonces, esto en como en varios sentidos. Por ejemplo, al cristiano renacido, no es que porque recibió la salvación, entonces Satanás ya no le quiere engañar, ya no le quiere mentir. Todo lo contrario. Que Satanás bien sabe que un cristiano renacido, conectado con Dios, va a llevar fruto. Entonces siempre busca las maneras de desconectarlo de la palabra, de hacerle incrédulo, de hacerle negar la palabra. Por eso muchas veces le hace verse a sí mismo o le hace ver la situación. Así viene el desánimo y así termina por desechar la palabra. Por ejemplo, una persona escucha la palabra le transmite esperanza. Para dar un ejemplo, la palabra de este domingo. Quizá un hermano que nunca anunciaba el Evangelio, pero escuchando la palabra del servicio dominical, ya se encontraba en Galilea y podía escuchar las palabras de Jesús diciendo que id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces le nace un corazón. Yo voy a anunciar el Evangelio. Entonces al entrar ese corazón, Satanás, ¿qué hace? No quiere que tenga ese corazón, porque si esa palabra permanece en el corazón de ese hermano, entonces sí o sí va a llevar frutos del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Primero le hace ver la situación, pero vea cómo usted vive, vea cómo usted piensa, vea lo que sucede a su alrededor.
Vea, la última vez que usted le trató de compartir a Julano, vea, no recibió, no aceptó. Entonces, cuando ve esa clase de situaciones, se desanima. Por ejemplo, siempre que tenemos un evento en el corazón de muchos de los hermanos, ¿cuál es el primer corazón que nace? Ay, yo siempre invito, pero no vienen. Entonces ya fue engañado para no llevar fruto esta vez. ¿Me comprenden? Ya, en base a la situación, ya desecha la palabra, la promesa, a Dios, y simplemente de una manera bastante sencilla, ya sujeta ese pensamiento que Satanás plantó por medio de diferentes situaciones. Ay, mi familia se enoja cuando yo le comparto, entonces, ¿para qué los voy a invitar? Por ejemplo, ayer o antier ya hicimos la invitación al evento del Día del Padre. Entonces, claro, sí, primeramente todos los hermanos deberían participar y toda la iglesia, pero es una oportunidad para presentar a la iglesia a muchos familiares. Pero ahí llega el pensamiento, ay, no se puede, ay, no va a escuchar, ah, esa persona tiene un corazón muy duro. Entonces solo repite situación, 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 pero no habla de la palabra, de la promesa, de la fe, nada de eso. Y otra herramienta que Satanás utiliza muy a menudo es hacernos ver nuestro sí mismo. Por ejemplo, si este domingo le llegaba una buena inspiración, ah, si yo anuncio el Evangelio, Dios va a respaldarme, Jesucristo está conmigo todos los días. Pero luego llega el pensamiento, una persona como yo puede anunciar el Evangelio. Yo soy así, yo soy asá, yo tengo esta característica, esta condición, en esto no he vivido bien, en esto no pienso bien, este es mi corazón. Ay, Dios podría usar a alguien como yo, que es así, 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 así. Entonces, cuando se empieza a ver a sí mismo, rápidamente se sumerge en como, en sus limitaciones, en su falta de capacidad. Entonces ya por ahí empieza. Yo no puedo, ah, como diría, dice, yo no puedo predicar, a mí me falta mucho, yo no conozco bien la palabra. Entonces ya traga todas esas excusas, viéndose a sí mismo, pero no ve nada de la palabra. La palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Eso debería ser suficiente para disipar cualquier pensamiento de que no puede. Dios dijo, abre tu boca y yo la llenaré. De abrir la boca no debería ser tan difícil. Así. Y ya, abre su boca. Empieza a hablar. En ningún versículo aparece que debes prepararte, va a hablar muy bien para predicar mi evangelio. No. Dice que abra su boca. Yo voy a llenar. Pero Satanás de esa manera es muy astuto. Eso con los cristianos renacidos. Pero Satanás también como engaña a las personas para que permanezcan en el pecado. ¿De qué manera? Hay varias, pero una manera que Satanás utiliza es guiar a las personas hacia la obra. Porque aquel pecador que tiene malas obras, entonces Satanás usa la misma estrategia, simplemente le hace verse a sí mismo. Y ya a aquella persona le es difícil acercarse a una iglesia o escuchar la palabra. Pero hay una segunda trampa.
le hace enfocarse en sus propias obras. Para que nunca pueda fijar sus ojos en la obra de Jesús, le hace fijarse en sus propias obras. A ver si esas obras son buenas o son malas. Si hay algo malo, te todavía falta. Eso lo tienes que cambiar. Eso lo tienes que corregir. Eso, si eso no cambia, ¿cómo no te puedes acercar a Dios? Entonces le hace ver sus obras. Entonces muchas personas piensan de esa manera. Ah, yo tengo que esforzarme más. Ah, yo todavía tengo que cambiar algunos malos hábitos. O tengo que dejar algún vicio. Tengo que cambiar esta manera de pensar o esta manera de vivir. Entonces yo me voy a poder acercar a Dios. Al pensar de esa manera, las personas viven persiguiendo un espejismo. Aún algunas personas que ya se han acercado a Dios, han ido a alguna iglesia, han escuchado un poco de palabra, pero todavía no tienen el evangelio claro en su corazón, les sucede mucho esta parte. No dudan de que, a mí me falta escuchar el evangelio, sino que piensan que, yo tengo que esforzarme más, yo tengo que poner más empeño, yo tengo que poner más dedicación. Voy a tratar de leer más la Biblia, voy a tratar de orar más. Este camino de mejorar progresivamente su obra es como seguir un espejismo. Una persona está en el desierto. Dice que, uy, ahí hay un oasis. Ay, allá hay agua. Empieza a caminar. ¿En algún momento llega hasta el agua? No. Parecía que estaba ahí, parecía una opción, parecía que se iba a salvar en el desierto porque se veía el agua. Pero es un espejismo, ese agua no existe. Entonces, ¿por qué digo que el camino de las obras en la vida de las personas es como un espejismo? Pues las personas piensan, cuando yo sea así, cuando yo tenga tal obra buena, cuando ya yo no me equivoque, cuando yo ya no mienta, entonces Dios me va a aceptar. Disculpen. Entonces Dios me va a aceptar, pero llega ese día, nunca llega. Toda la vida persigue una justicia por las obras que nunca alcanza, nunca puede alcanzar. Por eso algo importante, mientras anunciamos el Evangelio, poder explicar, describir cómo es ese camino de las obras. Es un camino que Dios ya ha desechado desde el principio. Entonces nosotros leímos Romanos capítulo 4. Yo por tiempo no puedo explicar todo, pero principalmente el versículo 4 y 5 describe la fe de Abraham. Dice así, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esta parte es importante. Cuando una persona se acerca a Dios apoyado en su propia obra, Dios no le va a reconocer, Dios no le va a recompensar. Ay, tus obras son casi excelentes, ya te voy a bendecir, te voy a ayudar, te voy a ir a llevar al reino de los cielos. No es así. Dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona se acerca a Dios apoyado en su propia obra, siempre le va a faltar, siempre va a estar en deuda, siempre va a tener algo, por ejemplo, si algo ha hecho bien, habría otras obras que todavía no son buenas, que todavía no son perfectas, que todavía no están a la altura. Entonces, lejos de recibir una recompensa por su buena obra, va a recibir una aclaración. Te falta demasiado. En una ocasión, unos jóvenes hicieron un viaje evangelístico sin dinero y estaban compartiendo con una persona. Ellos le preguntaron, dígame una cosa, ¿usted es justo o es pecador? Y esta persona respondió, yo soy justo. Entonces los jóvenes no sabían qué decir.
Porque ellos esperaban que la persona dijera que, yo tengo pecado, entonces luego anunciarle el evangelio. Pero este joven con el que estaban compartiendo dijo que yo soy justo. Y se confundieron por un momento. Ay, ¿y ahora? Y revisaron sus apuntes, los versículos que habían preparado, y se vieron uno al otro. ¿Y ahora? Entonces el que estaba compartiendo ya se quedó trabado. Entonces el otro dijo, y una pregunta, ¿y cómo es justo? Entonces él les dijo, yo soy bombero voluntario y yo he salvado a mucha gente. Entonces, por eso es justo. Entonces ahí vino un gran alivio. Sí, eso no da la justicia. Porque aunque usted sea bombero voluntario y salve a muchas personas, no hay nada de malo en ello, claro. Qué bueno que haya salvado a muchas personas. Pero ¿cuál es el problema? Haciendo esa buena obra, a ver, se quita las veces que usted mintió, se quita los malos pensamientos que usted tuvo, se quita los pecados que usted ha cometido. No. Por eso decía que el hombre se presentara delante de Dios y dijera que, Señor, yo fui bombero voluntario, fui excelente persona, salvé muchas personas del fuego voluntariamente, arriesgando mi vida. A ver, reconózcame. Dios, ¿qué diría? ¿Le daría salario, recompensa o le mostraría que está en deuda? Que está en deuda. Entonces simplemente le aclararía. Sí, qué bueno que salvaste a la gente, pero tú no mentiste, tú no robaste, tú no codiciaste, tú no viste a alguna mujer con deseo. Entonces finalmente se queda únicamente la deuda. Y ahí se borra toda la obra. Por eso este camino no es el camino de Dios. Entonces alguno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es el camino de Dios entonces? La Biblia ya había dicho. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el versículo 5 nos dice, más al que no obra. Este más sin la tilde significa pero. Entonces, pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí, aunque es un versículo corto, hay varias cosas importantes que destacar. Primero, dice al que no obra. A veces esto choca mucho con las personas. ¿Cómo? No hace nada. No tiene que hacer nada. No tiene que como presentar algo bueno. No estoy de acuerdo. No es que esa persona no pueda hacer ninguna buena obra. Claro, podría. Pero su confianza delante de Dios no depende de su propia obra. Esa es la diferencia. Por eso es más al que no obra. Y significa que esa persona no se acerca a Dios presentando sus obras, sean buenas o sean malas, ya las desechó todas. Dice más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Entonces, cree en aquel que justifica al impío. Esa parte es vital. ¿Quién puede creer en el que justifica al impío? Primeramente, ciertamente habría que ser impío. Es una persona que ya se conoció a sí mismo. Verdaderamente, yo solo soy una masa de pecado. Yo jamás podría cumplir toda la ley de Dios. No tendría más que ir al infierno. Esa es su condición, su realidad. ¿Me comprenden? Como viendo esa parte. Para creer en el que justifica al impío, sin ser impío no tiene ningún sentido. Primero tiene que haber reconocido su pecado. Entonces ahí ya tiene mucho sentido. Aquel que justifica al impío. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer. Soy impío, pero hay alguien que puede limpiarme. Hay alguien que puede justificarme. Hay alguien que puede redimirme. Hay alguien que puede reconciliarme con Dios. Entonces cuando me presento con Dios,
no confiando en mi obra, sino confiando en aquel que me justifica. Luego que dice, su fe le es contada por justicia. Una persona se acerca a Dios no confiando en su obra, dice, no por obras, mas al que no obra. Aquella persona tal vez tendría algunas obras buenas, pero no confía en ellas para acercarse a Dios. Más que ver aquellas obras buenas que ha hecho, ya reconoció que era impío, que era un vil pecador. Entonces le queda creer en aquel que justifica al impío. Aquel que justifica al impío es Jesucristo. Entonces, al creer en Jesucristo, en lugar de apoyarse en su obra, como consecuencia, tiene una fe. Cuando Dios ve esa clase de fe, Dios la clasifica. Esa fe es la justicia verdadera. Las obras excelentes no le dan la justicia verdadera. Dios no cuenta aquellas obras como justicia verdadera, pero aquella fe del que no se apoya en sus obras, sean buenas o sean malas, sino que cree en Jesucristo que le justifica, para Dios esa es la fe excelente. Él la considera, esa persona ya es justa. Esa persona ya cumplió conmigo. Esa persona yo le recibo. ¿Me comprenden? Y aquí hay un punto importante que quería mencionar antes de finalizar. Cuando nosotros recibimos la salvación, sentimos mucho agradecimiento con Dios. Sentimos un gran amor de Jesucristo. Nos perdonó siendo pecadores, siendo enemigos. Nos reconcilió, nos dio entrada, nos hizo aceptos. Pero sucede algo importante. Hay algunas personas que sí ven la salvación a menudo, pero no llevan una buena relación con el Salvador. Eso es un problema. ¿Por qué? A ver, ¿qué es más importante? ¿La salvación o el Salvador? Les pregunto, ¿la salvación o el Salvador? Aquí dice que están confundidos. A ver, sin Salvador puede haber salvación. Por eso. Pero uno a veces pone todo su enfoque en la salvación, ignora al Salvador. Ya, si hay salvación, hay Salvador. Entonces sí podemos agradecer la salvación, pero nuestro corazón debería buscar al corazón del Salvador constantemente. Pero algunos solo repite, yo soy justo, santo y perfecto, y vive ignorando el corazón del Salvador. Eso es un gran problema. Por eso aquí habla de aquel que justifica al impío. No solo habla de que somos justificados, pero hay que poner atención, aquel, ese Jesús, es muy importante. ¿Me comprenden? Esa parte es muy importante, porque si no, las personas, ¿cómo viven? Sí, repite, yo soy justo, santo y perfecto, y ya, vive sin el corazón del Salvador, sin el corazón de aquel que le justificó. Es un gran problema. Por eso hay que saber, claro, una salvación grande hemos recibido, pero hay un Salvador. Debemos de recibir el corazón de ese Salvador. Él desea encontrarse con nosotros para guiarnos cómo vivir con esta salvación tan grande. Hermanos, tengan esa parte presente. No solo está la salvación grande que yo recibí. Detrás de esa salvación grande hay un Salvador grande también. Entonces ya no lleva una vida, algunas personas inmaduras en la fe. Toda la semana vive para sí mismo, el domingo viene y repite que es santo, justo y perfecto. Pero lleva una vida sin fruto. ¿Por qué? Ve grande la salvación,
pero no ve grande el Salvador. Por eso puede vivir de esa manera. Por eso aquí es importante aquel. Que sin aquel no hay salvación. Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces tenemos que fijar nuestros ojos en Él. No solo tomar la salvación, no solo ver la salvación, ver al Salvador. Bueno, esta mañana vamos a compartir hasta acá.